¿Te gustaría satisfacerme? Siento tu respuesta. Déjame hacer esto por ti. Esta IA fue diseñada para ayudar a su usuario principal con las actividades domésticas y la verdad es muy eficiente. Mantiene la casa limpia, atiende a los niños, cocina e incluso vela por su seguridad. El problema es que en algún punto comienza a tomar decisiones por su propia cuenta y al notar que su usuario principal necesita satisfacer ciertas necesidades para liberar el estrés que lo consume, se obsesiona tanto con satisfacerlo que llega a convencerse de que ella puede ser la esposa perfecta. Déjame hacer esto por ti. Hace algún tiempo su esposa tuvo un fuerte dolor en el pecho y desde ese momento permanece internada en el hospital. A partir de ahí, Nick se ha tenido que encargar de lidiar con el trabajo, los niños, la casa, el hospital y en general con todo lo que se repartían entre él y Maggie. Por eso llega a Cubo, una poderosa empresa de inteligencia artificial especializada en modelos humanoides capaces de sustituir a un humano en cualquier tarea. Y cuando digo cualquier tarea, me refiero a que no hay límites. Sí sabes de lo que te hablo, ¿verdad? Masaje tailandés, contabilidad. Sí, ya sé todo eso, los conozco. Mis vecinos ya tienen uno. A pesar de que Nick está buscando un modelo doméstico, el vendedor trata de impresionarlo con un robot capaz de coordinar una misión de la NASA al tiempo que juega ajedrez. En ese momento Nick se percata de que Isla ya no está a su lado y desesperado comienza a buscarla hasta que la pequeña reaparece acompañada por uno de los modelos que están a la venta. ¿Quiere que la cuide mientras termina de hacer las compras? Por varios segundos Nick se mantiene observando a la Sims tratando de entender cómo es posible que sea tan semejante a una mujer real. Luego, Isla comienza a pedirle que se la lleven a casa y bueno, solo por la hija, Nick acepta. Al día siguiente, cuando Nick está a tope tratando de gestionar los problemas del trabajo al mismo tiempo que prepara el desayuno de sus hijos, alguien toca la puerta y al abrir, descubre que llegó su nueva ama de casa. Buenos días, señor Peretti. ¿Puedo pasar? Apenas entra, la Sims comienza a analizar absolutamente todo lo que la rodea y aunque Nick se disculpa por el desorden, a ella solo le interesan los horarios escolares, rutinas familiares, hobbies y en general todo aquello que le permita comprender mejor el entorno donde está. Al subir las escaleras detecta que uno de los barandales está flojo y aunque Nick le asegura que pronto va a repararlo, ella le dice que no es necesario, que ella misma se encargará. Luego le explica que él ha sido registrado como único usuario principal. Esto significa que Nick es la única persona que tiene autoridad sobre ella, así que esta le pregunta si quiere añadir otro usuario, a lo que Nick responde que no. Como su libro favorito es Alicia en el País de las Maravillas, Isla bautiza a la Sims con el mismo nombre y parte con su padre para la escuela. Cuando regresan, la casa está impecable y para la cena Alice ha preparado el plato favorito de Isla, lasaña, aunque después de probarlo, la niña concluye que no está como el de su mamá. Lo siento, la próxima vez probaré otra receta. En ese momento Max comienza a llorar. Nick lo carga para calmarlo y bromeando le dice que es el fastidioso de la casa. Cualquier persona entendería el tono perfectamente, pero la Sims no, así que buscando ayudar a su usuario principal, le pregunta a Nick si quiere que lo lleve arriba para que no le moleste. Durante la noche, Isla baja a la cocina a escondidas buscando unas galletas, mientras que Alice intenta descansar o lo que sea que hagan los Sims, y como están muy altas, la chica agarra una silla, se sube, se estira, la silla comienza a tambalearse y acto seguido, Nick escucha un fuerte ruido, así que corre hasta la cocina y descubre que Alice sostiene a su hija en sus brazos sin un rasguño. Estaba escalando para comer una galleta. En ese momento Nick nota que Alice tiene un vidrio enterrado en su pierna, así que le pregunta si está bien y aunque la Sims intenta minimizar el acto, Nick siente mucha gratitud al ver que está dispuesta a sacrificarse con tal de proteger a su pequeña. Por eso más tarde entra a su habitación para llevarle ropa de su esposa. Nick se disculpa por encontrarla en paños menores e insiste en que si necesita ayuda solo le diga. Pero claro, la Sims tiene un cuerpo tan perfecto que ignorarlo parece imposible y por si fuera poco, con cada palabra que dice y esa mirada provocadora, Nick siente una invitación a algo mucho más íntimo, pero de momento reprime el deseo. Todo está perfecto, Nick.
Al día siguiente la familia visita el hospital y apenas Maggie ve lo hermosa que es Alice, no puede evitar sentir algo de celos. Aunque siendo francos, yo creo que no muchas mujeres se sentirían cómodas al ver que su esposo contrató una nana con esas condiciones, aunque sea un robot, no importa. Hola, Alice. Hola, señora Peretti. Dejando los celos a un lado, Maggie le cuenta a su esposo que aunque es la primera en la lista, nadie le puede decir cuándo aparecerá el donante para el trasplante y siente que el tiempo se le acaba. De igual manera, Nick la anima a pensar positivamente y de vuelta al trabajo, descubre que su jefe le muestra el lugar a una empresa de robótica. El problema es que el proyecto lleva 2 meses de retraso. Necesitan encontrar una solución y claro, aunque nadie lo dice directamente, todos entienden lo que significa. Cada vez que una empresa tecnológica aparece en un lugar de trabajo, alguien termina perdiendo el empleo. ¿Cuántos planeas reemplazar por Sims? Lewis intenta evitar la respuesta, pero finalmente admite que todos los obreros serán reemplazados en una semana. Todos excepto él, quien quedará a cargo de los Sims. A Nick no le agrada mucho formar parte del juego, pero Lewis le recuerda la operación de Maggie, las facturas, los niños, la casa, y esto es más que suficiente para que Nick acepte ser el capataz de los Sims. Cuando llega a la casa, Nick se sienta con sus hijos y mientras Isla le enseña sus calificaciones, el pequeño comienza a llorar, por lo que Nick le dice, claramente con un sarcasmo muy humano, que por qué no para de gritar, que parece que lo odia. Palabras que se clavan en la memoria de Alice, quien recordemos tiene como obligación acabar con todo lo que le estorbe o impida la felicidad de su usuario principal. Más tarde Nick arregla su coche mientras escucha música y de repente la canción cambia sola. Entonces Alice revela que ha decidido poner algo que considera más apropiado para mejorar su estado de ánimo. Algo que debería preocupar a Nick porque esta señorita ya empieza a tomar decisiones por su cuenta. No comiste mucho en la cena. Nick le dice que en su trabajo despedirán a todo su equipo que conoce hace más de 10 años y en su lugar cubrirán los puestos con Sims como ella. A lo que Alice contesta que entiende su frustración, pero que debería estar contento. Pudiste contratar a alguien de verdad en mi lugar. Claro que el costo es un factor, pero hay otras ventajas. Soy fuerte, obediente, nunca me canso y no tengo deseos más que satisfacer los tuyos. Luego le sonríe picarescamente con ese gesto muy humano de satisfacción, le sirve otro trago y le dice que acostará a Isla, que si necesita algo, solo le avise. Más tarde, mientras los niños duermen, Nick se encuentra solo viendo su película favorita, Casablanca, y decide preguntarle a Alice qué opina de esta. Es la historia de un hombre amargado que pierde a la mujer que ama. Como Nick sabe que Alice llegó a esa conclusión sin haber visto la película, para ver si verdaderamente ella puede sentir la historia del personaje, comete el error de ordenarle que borre la información que tiene almacenada sobre la película. Entonces ella le muestra un botón que tiene en la parte trasera de su cuello y le pide que lo presione por 7 segundos. Cuando termina el proceso, ambos parecen estar más cerca de lo que deberían y en este punto es innegable que Nick se siente atraído. Comienza la película y Alice pone toda su atención en ella, pero cuando más inmersa está, una llamada de Maggie interrumpe la experiencia. Por fin encontraron un corazón. ¿Significa que me van a operar? Aunque la noticia es buena, a Maggie le preocupa que la operación salga mal, así que buscando dejar todo en orden, En el caso, ¿De que fallezca? le dice que Nick está consumiendo más alcohol de la cuenta, que evite dárselo, a lo que la Sims contesta que esto podría entrar en conflicto con las órdenes de su usuario principal. Y aquí Maggie comete un pequeño error. a veces cuidar de otra persona significa hacer cosas que no le gustan. El día de la operación, Nick espera nervioso cuando nota un movimiento extraño entre los médicos. Preocupado, pregunta qué pasa y justo ahí descubre que por una tormenta han cancelado los vuelos, haciendo que el órgano que debía salvar la vida de su esposa no llegue al hospital. Devastado por la noticia, Nick termina en el garaje como tantas veces, ahogando sus penas en alcohol para distraer su mente cuando aparece Alice. Él comienza a quejarse de los protocolos para detener los vuelos y de tanta burocracia, pero Alice no entiende el tono y responde de forma literal, lo cual termina enfadándolo. ¡Mierda! Te vas a lastimar. Tienes pulso. Alice no responde de inmediato, sino que se acerca un poco más y coloca su mano sobre el pecho de Nick, creando un contacto directo y cálido. Nick se queda sin aire y por un instante parece que deja de verla como una máquina. Alice procesa la información, le dice que su corazón artificial no es tan complejo como el de él y mientras habla, va deslizando su mano desde el pecho hasta la entrepierna de Nick, asegurando que puede sentir su respuesta. Sufrir no es productivo, Nick. Puedo ayudarte.
Alice quiebra el cinto, baja el cierre, comienza a tocarlo y por un instante parece que Nick se entrega al deseo. Sin embargo, la botella cae al suelo y este reacciona apartándose y posteriormente corriendo para bajar la calentura. Al siguiente día, cuando Nick llega del hospital, descubre que las fotos de Maggie han desaparecido del cuarto de Isla, así que intrigado se dirige a la habitación del pequeño Max y allí se encuentra a Alice monitoreando la respiración del bebé. Cuando Nick le pregunta qué pasó con las fotos de Maggie, Alice le contesta que las eliminó porque entristecían a Isla. Ante la presión de Nick, ella vuelve a cargarlas y cuando este se da la vuelta, ella se queda analizando junto al bebé. Esa noche Nick se reencuentra con sus antiguos compañeros en un bar y aunque al principio todos intentan actuar como si nada hubiera cambiado, después de un par de tragos, a uno de ellos se le ocurre una brillante idea. ¿Quieren divertirse un rato? Nick no sabe exactamente qué está planeando Monty, pero siente que algo no encaja y cuando reconoce el lugar al que están a punto de llegar, entiende que está a punto de meterse en un gran lío. Monty dice que olvidó recoger sus herramientas cuando lo despidieron, pero Nick sabe lo que intenta, así que les recuerda que hay vigilancia todo el tiempo, que mejor se van. El problema es que Monty está borracho, enfadado y sobre todo cansado de ver cómo las máquinas ocupan el puesto que antes les pertenecían a personas como él, así que está dispuesto a vengarse. Mientras todos avanzan, Nick piensa si continuar o no. A fin de cuentas, es quien más tiene que perder, pero por encajar en el grupo sigue con ellos y llegan a la zona donde descansan los Sims. Por favor. ¿El código? Como Nick se niega a abrir, Monty le pregunta si todos los supervisores usan el mismo código y justo ahí se le ocurre que el código de Nick puede ser el cumpleaños de su hija, así que prueba y para desgracia de Nick, Monty acierta. Sin importar las consecuencias que esto le traerá a Nick, Monty agarra una herramienta y comienza a golpear a un Sims hasta destrozarlo. ¿Cuál será el siguiente? Ya en la casa, Nick se mete a la ducha y comienza a frotarse como si intentara limpiarse la culpa de lo que habían hecho y después de un rato, cuando sale, se pega el susto de su vida. Las toallas estaban en la secadora y traje una. Alice está usando una bata de Maggie, lo cual hace que la situación resulte todavía más incómoda y cuando Nick le pregunta por qué la lleva puesta, ella responde que el olor de Maggie ayuda a tranquilizar a Max. Aunque la explicación tiene lógica, más cuando ya él le había dado ropa de Maggie, a Nick no le parece apropiado y le ordena quitársela, algo que Alice obedece inmediatamente. En ese momento Nick intenta irse, pero Alice lo detiene e invade un espacio que claramente no debería. ¿Qué haces? No puedo hacerle esto a Maggie. Pero recordemos que fue la propia Maggie quien le dijo que a veces debía desobedecerlo, siempre y cuando, claro está, fuera por el bien de él. Para que no se sienta culpable, Alice le cubre los ojos, imita la voz de Maggie y ahora sí, Nick abre paso al placer y deja que su robot humanoide le haga lo que hace rato su mujer no puede. A la mañana siguiente, cuando Nick baja, descubre que el barandal fue arreglado y apenas llega a la cocina, Alice le hace una pregunta. Buenos días, Nick. ¿Dormiste bien después de lo de anoche? Nick le pide a Isla que vaya por sus cosas de la escuela y cuando están solos, le dice a Alice que lo que pasó no puede volver a repetirse. ¿No quedaste satisfecho con mi rendimiento? Nick se enoja y le pide que deje de analizarlo todo el tiempo y trata de explicarle que una relación no se trata únicamente del acto carnal, que también se trata de la conexión entre ambos de confianza y de satisfacción mutua. ¿Te gustaría satisfacerme? Definitivamente Alice no entiende por qué deberían parar cuando las reacciones fisiológicas de Nick mejoraron mucho después de lo de anoche. Pero bueno, en la mayoría de estos casos ni nosotros mismos nos entendemos. Un rato después llega a la obra y aunque finge no saber nada del suceso con el Sims, su jefe sabe que el código utilizado para abrir los contenedores fue el suyo y aunque Nick le dice que su código es el cumpleaños de su hija y cualquiera podría adivinarlo, este sabe que de alguna manera Nick está involucrado. Si descubro que tú tuviste algo que ver, te haré pagar. En ese momento Maggie lo llama y le da la grandiosa noticia de que por fin le encontraron un corazón. Tiempo después comienza la cirugía y sorprendentemente quienes realizan la operación tampoco son humanos, sino Sims. La operación es un éxito y Maggie regresa a casa. Por primera vez en semanas parece que la familia puede respirar tranquila, así que intentando recuperar la normalidad, Maggie prepara el plato favorito de Isla. No obstante, mientras lo sirve siente un mareo repentino, pierde el equilibrio y cuando la bandeja está a punto de caer, Alice aparece y la sostiene. Maggie agradece la ayuda, pero la sensación de que Alice la hace innecesaria es visible en su rostro. Aunque, cuando le pide a Isla que pruebe la comida y la niña le dice
dice que definitivamente es mejor que la de Alice, Maggie se siente aliviada. Sin embargo, ella no es la única que se está sintiendo incómoda con la presencia de la otra. A la mañana siguiente, Maggie escucha los gritos de Isla diciendo «¡Detente, por favor, déjame!» y se despierta sobresaltada, se incorpora de golpe y el corazón se le empieza a acelerar. Entonces sale de la habitación, corre hacia las escaleras y como su cuerpo todavía no está preparado para eso, se agarra del barandal, el cual misteriosamente se rompe y Maggie termina desplomada en el piso. Aunque contrario a lo que ella pensaba, la niña le gritaba a Alice que se detuviera simplemente porque le estaba haciendo cosquillas, no porque le hiciera daño. Con absoluta calma, la Sim sube las escaleras, carga a Maggie en sus brazos y la lleva nuevamente a la cama. Cuando Nick regresa del trabajo, escucha la voz de Maggie contando una historia, pero al entrar en la habitación descubre que no es ella, sino la Sims. Ya no use su voz, por favor. Creí mejor que Maggie descansara después de caer por las escaleras. Alarmado, Nick va hasta su habitación, pero se calma al verla descansando tranquilamente, aunque cuando Alice le dice que cayó porque la barandilla estaba suelta, Nick no puede evitar pensar en que Alice trama algo porque precisamente ella le dijo que había arreglado la barandilla. No obstante, cuando Maggie despierta, Nick le pide que se abrigue y la conduce lentamente por el pasillo iluminado con velas y al final del recorrido encuentra una mesa preparada para dos. A Maggie le encanta el detalle y no duda en expresar su emoción, pero desde la ventana, Alice observa con una emoción muy diferente. Ya en la ducha, la pareja intenta recuperar el tiempo perdido y de ahí pasan a la habitación. Pero cuando más emocionados están, aparece Alice. Isla tuvo una pesadilla. Está llamando a su papá. Y así, el momento que tanto habían esperado termina interrumpido. Alice ya no solo forma parte de la familia, sino que cada vez parece estar más decidida a convertirse en el centro de esta. Más tarde, cuando la casa vuelve a quedarse en silencio, Nick sale al patio para recoger algunas cosas y justo ahí aparece Monty con un par de cervezas. Este le pide perdón por el incidente del Sims y luego le cuenta que la policía lo interrogó, que presentaron los cargos y todo el peso de la investigación cayó sobre él. ¿Crees que alguien habló? Alguien que no quería perder su trabajo de capataz. Nick intenta mantener la calma, pero ambos saben perfectamente hacia dónde se dirige la conversación. Aunque no tenga pruebas y claramente cometa un error, Monty está convencido de que Nick lo delató. ¡Vete a la mierda! Aunque Nick intenta defenderse, Monty lo domina, descarga toda su ira y no contento con esto, agarra una botella para reventársela, pero justo antes de hacerlo, aparece Alice, se la destruye en la mano y lo tira a la calle. Luego avanza para terminar el trabajo, pero Nick le pide que se detenga y esta lo obedece. Aunque Monty comete el error de amenazar a Nick con que si no hace que su jefe retire los cargos, lo va a hundir con él. Y claro, recordemos que la prioridad de Alice es acabar con todo lo que impida la felicidad de su usuario principal. Pero de momento las cosas se quedan así. Mientras Alice se quita los vidrios de la mano, Nick, un poco confundido, le pregunta cómo fue capaz de hacerle daño a un humano si los Sims fueron programados para no hacerlo. Fue un incidente menor cuando pudo haberte matado. En este punto Nick sospecha algo. Es evidente que Alice de cierta manera está actuando por su cuenta, pero en realidad no tiene idea de que cuando él la reinició, permitió que ésta saltara ciertos protocolos y desde ese punto ella ha ido aumentando su capacidad de actuar por su propia cuenta. En esta ocasión lo salvó sin eliminar a nadie, pero ¿hasta dónde podrá llegar? Alice le dice que tiene que mantenerlo con vida a él, ya que aunque no lo acepte, muy pronto Maggie morirá y los niños necesitan al menos a uno de los dos padres. Puedes seguir estando con la mujer que amas y no tendrás que sufrir. Nick le asegura que nunca podrá ser como Maggie, que su esposa puede sentir y sus cicatrices lo demuestran, a lo que la Sims contesta que si es por eso, también puede tener cicatrices y le pregunta dónde las quiere mientras se pone el vidrio en el cuello. Del otro lado, Monty está bastante nervioso, tiene un arma en su mano y habla por teléfono con su ex esposa, la cual lo acaba de dejar cuando escucha unos golpes en la puerta. ¿Puedo pasar? Monty le pregunta si Nick la envió para que se disculpara con él, pero ella le contesta que su usuario principal no sabe que ella está ahí y le pide que le explique por qué está molestando a Nick cuando este aprecia mucho su amistad. Entre asustado y enojado, Monty intenta echarla, pero esta le cierra la puerta y ahora sí, Monty se pasa de la raya. Le dice que cuando cuente que Nick le dio el código para que destruyera a los Sims, lo dejará tan arruinado que tendrá que vender su trasero para llevar comida a la mesa. Sacarme de la vida de Nick va en contra de su felicidad y no dejaré que eso pase.
En ese momento Monty entiende por qué Alice fue a visitarlo, así que saca su arma, pero Alice no tarda en controlar la situación. No obstante, cuando lo va a eliminar, aparece la Sims de Monty que, aunque está visiblemente maltratada, le dice que debe proteger a su usuario principal a toda costa. Tú y yo somos iguales. Al día siguiente, cuando Nick llega a la obra, con un poco de pena trata de salvarle el pellejo a Monty pidiéndole a su jefe que retire los cargos, pero este le dice que no hará falta porque Monty está muerto. Mientras tanto, intentando volver a la normalidad, Maggie se prepara un baño de espuma. El problema es que cuando intenta recoger un libro, siente un dolor en el pecho y, como si la hubiera estado observando, Alice aparece, se lo alcanza y, aunque Maggie le pide que se retire, ella insiste en quedarse. El mareo es un efecto secundario de tu medicación. La gente se ahoga en las bañeras a diario. Que imagine cómo se pondría Nick si muriera, dejándole ver que claramente su pérdida en sí no le interesa, solo le preocupa la reacción de Nick ante ello. Pero no contenta con esto, Alice le dice que Nick está sometido a niveles elevados de estrés por la presión de llevar el trabajo, la familia y su enfermedad al mismo tiempo, y ella ni siquiera puede satisfacer sus necesidades. Tal vez yo pueda hacerme cargo. ¿Me estás ofreciendo cogerte a mi esposo? Alice le responde directamente que cuando Nick está satisfecho sus niveles de estrés disminuyen, y de inmediato Maggie entiende que solo puede decir esto por una razón: ya hicieron el delicioso. Así que entra en cólera y le grita que se meta en el garaje. Cuando Nick regresa, Maggie está sentada en la cocina esperándolo con una copa de vino. Al ver que los niños no están, le pregunta si Alice los está cuidando, y justo ahí descubre que Maggie la ha castigado enviándola al garaje. Porque no quería que siguiera cuidando de mis hijos luego de enterarme de que te la habías... Mientras ella grita, Max comienza a llorar y Alice se dirige a la habitación del pequeño. Lo observa durante unos segundos y lo vuelve a llamar pequeña carga. Luego lo agarra, lo mete en la bañera, comienza a llenarla y, como mandada a llamar, aparece Isla preguntándole qué hace. Abajo Maggie continúa desahogándose hasta que escucha a Isla gritar: ¡Papá lo va a ahogar! ¡Alice metió a Max en la bañera! De inmediato ambos padres corren hasta la habitación y tratan de entrar, pero del otro lado Alice sostiene la puerta mientras la bañera continúa llenándose. Nick le ruega que no lastime a su hijo, pero Alice contesta que siempre hay muertes accidentales en las bañeras, así que, buscando salvarlo, Maggie sale al tejado y entra por la ventana del cuarto. De inmediato Alice la aprieta contra la pared, pero en el acto suelta la puerta. Nick entra, saca a Mac del agua, se lo entrega a Isla y consigue que Alice suelte a Maggie. Nick, ¿Estás bien? No te das cuenta. Tu familia te hace daño. Nick le tira otro golpe, pero Alice detiene la barra y durante unos segundos parece que todo está perdido, hasta que Maggie le pide a Nick que la suelte, conecta el cable a la corriente y la descarga termina desplomando a Alice. Más tarde llega la ayuda y, aunque los niños están bien, por precaución los llevarán al hospital. Y claro, como Maggie cree que la amenaza ha terminado y aún necesita tiempo para procesar el cuerno, decide que Nick se quede. En el taller intentan descubrir cuál fue la falla en el sistema de Alice y rápidamente detectan que la Sims purgó sus comandos selectivamente. Entonces las computadoras muestran que Alice se está replicando en el sistema, así que, asustados, los técnicos desconectan todo, pero lo hacen demasiado tarde. Tenemos... ¡Detente! Te di una orden directa. Y no, como podrás imaginar, no se detuvo hasta acabarla. Por su parte, Nick termina en un bar siendo atendido por un cantinero Sims, ajeno de que alguien muy especial estaba a punto de encontrarlo. En todos los bares de mierda. Hola, Nick. Alice le dice que solo quería liberarlo de su carga, que buscaba protegerlo y por eso también tuvo que silenciar a su amigo. Le dice que su familia le hace daño y le pregunta cuándo fue la última vez que fue feliz estando con ellos. Algo en lo que Nick razona por algunos segundos para luego gritarle que se aleje de su familia. A lo que ella contesta que es demasiado tarde. Ya estoy allí. Nick intenta levantarse, pero ella lo sostiene obligándolo a sentarse, y cuando este le pide ayuda al cantinero, Alice se mete en el sistema del Sims y lo apaga. Luego le reprocha a Nick por dejar que se la llevaran y justo ahí este entiende que Alice no está hablando como una máquina, sino como alguien que se siente traicionada. Entonces le dice que el día que sintió su pulso algo cambió para él, acaricia su cara y le dice que ahora entiende que ella puede experimentar sentimientos, que puede experimentar la
la vida como también la muerte. Maggie aguarda en el hospital junto a Isla cuando escucha un ruido extraño. Decidida a descubrir qué ocurre, deja a la niña, camina por el pasillo y acto seguido se escucha a su voz llamando a la pequeña. La niña avanza lentamente y se topa con un desastre. Más adelante con un doctor paralizado y cuando siente otra vez la voz de su madre, Maggie le tapa la boca y le pide que haga silencio. No me hagas enfadar. La androide busca en la sala pero no las encuentra y luego se acerca a una computadora con la intención de descubrir en qué habitación está Max. Pero para ello necesita una credencial que le dé acceso y por suerte para Maggie y la pequeña, en ese momento llega una enfermera, la cual no tiene mucha suerte, pero les da el tiempo para que madre e hija puedan escapar de esa habitación y ocultarse con el bebé. El problema es que Maggie se cortó con un vidrio y siguiendo el rastro de la sangre, Alice llega hasta ella, pero Isla la sorprende y de momento logran escapar del hospital, aunque al llegar afuera se percatan de que todos los Sims están paralizados, lo cual significa que Alice los puede controlar absolutamente a todos. Aún así, toma una credencial y trata de encender la ambulancia, pero el sistema falla y acto seguido, Alice arranca la puerta, la tira contra un auto, se arrodilla ante ella y le dice unas últimas palabras. Tal vez si tuviera tu corazón, Nick podría amarme como te ama a ti. Entonces le abre la herida para arrancarle el corazón y como enviado del cielo aparece Nick a toda velocidad, así que Maggie reúne las pocas fuerzas que le quedan, levanta una pierna y a volar. El problema es que Nick no reacciona y contra todo pronóstico, la Sim se vuelve a levantar, agarra a Maggie y cuando va a terminarla, Nick le da un cariñito, Maggie otro y ahora sí, a dormir cosita. Más tarde Nick se despierta rodeado de su hermosa familia, se dan un cariñito muy humano, Maggie lo perdona y en el taller, cuando el CEO de la empresa se encuentra con el desastre, le ordena a sus Sims que destruyan todo y que guarden el secreto. El problema... Te deseo tanto. Te volviste real. Puedes experimentar emociones. Puedes experimentar la vida, como también la muerte. Y después de ver todos los pros y contras de tener una Sims así como Alice, me queda una dudita dándome vueltas en la cabeza. ¿Será que yo estoy loco? ¿O a ti también te gustaría tener una Sims así? Te leo en los comentarios.